Juan 13. Verso anterior, el último del capítulo anterior decía: y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí les estaba diciendo, ¿verdad?, que todo lo que él habló venía del Padre, todo lo que él enseñó, el Padre le había dicho que lo enseñara. Entonces, eso con el hecho de que decía: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Lo importante de que Yahushua vino como mensajero, como y esto obviamente, o sea, no estoy tratando de bajar de nivel en lo absoluto a Yahushua, simplemente para que se entienda. Yahushua es como el envase principal de Yahweh. Por eso Yahweh puso en Yahushua su presencia, su nombre, como dijo que haría el templo y pondría ahí su nombre y su presencia. Es el punto. Por eso es que hay que entender, o sea, no bajar de nivel a Yahushua, sino entender que Yahweh está en un nivel mucho más elevado que todo lo que existe. Aún que el mismo Yahushua, que es el que creó todo lo que existe, puesto que Yahushua mismo dijo: mayor es el que yo, y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y ese es mi punto, que Yahushua no se puso como el centro, sino como el camino, como ya he dicho. Por eso en el círculo, ¿se acuerdan que hemos visto el punto del centro de Yahweh y el radio es Yahushua? Decía: y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Empiezo con el capítulo 13. Antes de la fiesta de Pesaj, entonces ahí vemos una separación clara entre ambos capítulos, ambas historias. Entonces, como siempre digo, como que se resetea ahí la interpretación, empezando con respecto a la interpretación del fin de los tiempos. Obviamente lo histórico es claro. Antes de la fiesta de Pesaj, que es cuando Yahushua moriría, dice: sabiendo Yahushua que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, ¿verdad? Hasta el fin de su ministerio. Y también, como él prometió, hasta el fin de la historia. Entonces, antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yahushua que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. Vean qué interesante también, de este mundo al Padre. Por eso son dos cosas aparte. Por eso Yahweh es apartado de este mundo. Y el que es amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh, porque son dos realidades diferentes y completamente contrarias. Y como lo acabo de decir, dos realidades. Está diciendo del mundo al Padre. O sea, el Padre es un mundo en sí mismo, lo que es el tercer cielo. ¿Sí me explico? Una realidad, cuando digo mundo. Para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, pero no eran del mundo, ¿verdad? Nosotros, Yahushua nos dijo: estamos en el mundo, pero no somos del mundo, por eso el mundo nos rechaza. Y otro montón de cosas que hace el mundo en contra nuestra. No para victimizarnos, ¿verdad?, sino para entender que por eso es que el mundo no nos quiere. Por eso es que predicamos y no nos aceptan, por eso es que se burlan, por eso es que, etcétera. Nos ven como menos y todo lo demás que haga este mundo en contra de uno, y dependiendo de cada uno, ¿verdad? Porque se comporta diferente con cada uno de nosotros dependiendo de dónde venimos, lo que sea. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahí confirma lo que les decía, de que en un sentido el histórico es Yahushua hasta el fin de su vida en el mundo. Después resucitó y continuó amándolos, por supuesto, pero es hasta el fin de su ministerio los amó. Y la otra interpretación, hasta el fin del mundo, haciendo alusión a la segunda venida, claro está. Dice: y cuando cenaban, ¿verdad? Básicamente en Pesaj. ¿Se acuerdan que Pesaj es es un día, 24 horas, que se extiende desde las 6 de la tarde del 14 hasta las 6 de la tarde del 15? El día empieza en la mañana, pero Yahweh dijo que Pesaj se celebraría entre tarde y tarde. Entonces empieza el 14, termina el 15. De ahí se hace un montón de confusión con el calendario y los judíos y otras cosas, pero nada más voy a decir lo que es necesario aquí. Espero cualquier cosa hacen una pregunta y la respondo al final. Entonces, el 14 en la noche estaban comiendo. Esa noche lo entregaron. Durante la madrugada y mañana lo juzgaron, lo condenaron y lo sacrificaron, y lo bajaron antitos de que oscureciera el 15. Y dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Yehudá, ¿verdad?, de Judas, cuando cenaban, como Satán
ya había puesto, por si algo diablo es griego, entonces por eso prefiero utilizar el hebreo. Cuando cenaban, como Satán ya había puesto en el corazón de Yehudá Iscariot, hijo de Shimón, que lo entregara, sabiendo Yahushua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Vean eso también, ¿verdad? Porque hay la tele, y por malinterpretar lo poco que quedó del libro de Judas, que habría que ver si fue el mismo Judas el que lo escribió de todas maneras, pero aún así es demasiado poco como para poder sacar conclusiones, pero en sí sacan conclusiones de que Judas le hizo un favor a Yahushua al entregarlo, y hay varios argumentos ahí, y el único que es posible y entiendo es el hecho de que era alguien muy cercano, eso sí, y por ende también, igual que con los otros discípulos, Yahushua solía decirles cosas específicas o revelaciones específicas. Digamos, a Pedro le dijo unas cosas que no le dijo a Juan le dijo unas cosas que no le dijo a Santiago, otros a Mengano, a fulano. Entonces, de hecho, a Miriam de Magdala le dio unas revelaciones que después los apóstoles estaban un poco celosos de por qué le reveló a alguna mujer. No dudo que a Judas le hubiese revelado cosas, puesto que era uno de los discípulos. Pero lo que dicen es como que Yahushua le dijo: Judas, solo en usted puedo confiar para que me entregue, entonces necesito que vaya y me entregue, porque usted es el único que estaría dispuesto a hacerlo. Entonces así es como lo ponen básicamente muchas personas, pero aquí estamos viendo claramente que fue Satán, no fue Yahushua el que le dijo vaya entregue. ¿Sí me explico? Sí, ya estaba escrito, pero las veces que Yahushua hizo algo para cumplir una profecía, que lo hizo adrede, fueron veces donde esa profecía se refería a algo del fin de los tiempos y él estaba haciendo el acto profético, como cuando se montó sobre el asno. Él mismo hizo que esa profecía se cumpliera. Dijo: vaya, tráigame un asno. Y en su mente estaba para que se cumpla la profecía de Zacarías y la de Daniel. Entonces cumplió la de Daniel, pero la de Zacarías era un reflejo profético de lo que sucedería en el fin de los tiempos, cuando el Espíritu de Yahweh se pondría sobre un hombre que se manifestaría como gentil, asno. Entonces, muchas veces Yahushua cumplió profecías adrede, pero cuando lo hizo adrede es porque estaba pensando en el acto profético que estaba cumpliendo para lo que vendría en el futuro. Entonces, esta profecía, igual que la de su nacimiento de una virgen, son cosas que Yahweh había dejado a través de David, a través de Isaías y otros profetas, y que se cumpliría por la voluntad de Yahweh, porque él ya sabía lo que iba a pasar. Y sabía que lo iban a traicionar, sabía que Satán iba a poner en el corazón de ese hombre eso y todo lo demás. Entonces, esta es una de las profecías que se cumplió porque Yahweh sabía lo que iba a pasar y por eso lo dijo desde antes, pero aquí fue el enemigo el que llegó y lo tentó. Entonces dice: y cuando cenaban, como Satán ya había puesto en el corazón, vean, en el corazón, porque en el corazón está la inclinación al mal, en el corazón. Es uno el que tiene que sacar del corazón todo lo que no sirva, todo lo que no deba estar ahí. Viene un pensamiento, usted no lo deja entrar al corazón si no es de Yahweh, lo tiene que traer a obediencia de Mashiach, y eso quiere decir parte de el primer mandamiento, de amar a Yahweh con todo tu corazón, no solo la inclinación al bien, también la inclinación al mal. Entonces sujetarla. Dice entonces: ya había puesto en el corazón de Yehudá Iscariot, hijo de Shimón, ¿verdad? Que quiere decir el que alaba a Yahweh, hombre de la ciudad, quien es escuchado. Eso es lo que quieren decir esos tres nombres. Hombre de la ciudad hace alusión a Caín, que fue el que construyó la primera ciudad, y también en lo histórico a los edomitas, porque eso era una ciudad de descendientes de Esaú. Por eso hay quienes deducen, y es una gran posibilidad, por eso lo he mencionado por acá, que Judas era un edomita convertido al judaísmo, y por eso fue el que traicionó, y otro montón de detalles. El nombre que tenía Yahudá fue porque fue la tribu de Yahudá, el papá de la tribu de Yahudá, quien decidió vender a Yosef. Entonces, como en el tiempo de Génesis, Yahudá, el papá de la tribu, decidió vender a Yosef y se lo llevaron como esclavo a Egipto, entonces eso era una profecía de que en el futuro un hombre con ese mismo nombre, Yahudá, hoy conocido como Judas, vendería a Yahushua HaMashiach como un esclavo. Por eso pagaron por él 30 piezas de plata, que es lo que cuesta un esclavo según la escritura. Y cuando cenaban, como Satán ya había puesto en el corazón de Yahudá Iscariot, entonces, como decía, Yahudá se conecta con el hecho de que se cumplió la profecía de que Yahudá lo vendería.
Iscariot, que era edomita genéticamente y que era descendiente de Caín espiritualmente. Shimón tiene connotación negativa porque hay una palabra soné que quiere decir enemigo, odiado o odio. El verbo sería ahí ya odiar, que tiene conexión con Shimón. Entonces básicamente está diciendo el que sería odiado, que era como Caín y que vendió como Yahudá a Yosef, el que escuchó al enemigo. Por eso Shimón escucha, soné enemigo. Entonces eso hace alusión a que Judas escuchaba al enemigo, le ponía atención al enemigo. Eso es muy importante entenderlo también. Por ejemplo, y lo menciono, digamos, como lo pongo, por ejemplo, la mujer tiene un sexto sentido, ¿verdad? Todas las mujeres rajan con eso, tienen un sexto sentido. Y básicamente también representado por el cabello largo. Son más capaces, o sea, tienen un oído más atento a lo espiritual. Por eso espíritu en hebreo se presenta como femenino y por eso hay una conexión entre la mujer y el espíritu. También tiene que ver con el hecho de que como el hombre escuchó a Eva al comer del fruto, entonces tendría que escuchar a Eva a través de la historia. Y por eso entonces Yahweh en el matrimonio, por ejemplo, utiliza a la mujer para hablarle al hombre. Sin embargo, tristemente, la mujer que no está con el padre toma lo que le dice Satán como si viniera del Todopoderoso. Y eso es muy peligroso, porque muchas veces están segurísimas de algo que no es Yahweh el que lo está mandando, y por esa conexión que tienen dan por un hecho que sí es el Todopoderoso, pero no entienden que por tener una conexión con lo espiritual no solo pueden oír a Yahweh, también pueden oír a Satán, bastante, claro, directo. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado con esos pensamientos que sabemos que no son de Yahweh, por más directos que puedan ser, por más claros que se piensen escuchar o pensar, porque vienen como pensamientos. Entonces digo eso como para que las mujeres principalmente tengan cuidado, porque las mujeres saben todos los pensamientos que les vienen a la cabeza, todo lo con lo que tienen que luchar en el corazón, con las emociones y todo eso, y es a eso a lo que me refiero. Es no dejarse llevar por esas emociones o esos pensamientos que saben que no son correctos o verdaderos. Y esa es la clave también, por eso menciono a la mujer, porque en lo que respecta a hombre y mujer representan intelecto e imaginación. El hombre tiene ambos, la mujer tiene ambos, pero lo que representa cada uno como individuo es intelecto e imaginación. Por eso la mujer tiende a llevarse por la imaginación, por la emoción, y el hombre trata de hacerlo por la lógica. El problema es cuando no es muy lógico, pero bueno. Entonces el hombre busca la lógica, de la mujer la emoción, el sentimiento. Es que siento tal cosa, entonces no, la intuición, toda esa cuestión. Hay que tener mucho cuidado porque la intuición, la imaginación y la emoción, sin conectarlo al intelecto, y con intelecto me refiero a lo que es lógico y verdadero. Imaginación viene siendo algo como abstracto y el intelecto, lo verdadero, es absoluto. Entonces no nos podemos ir por lo abstracto dejando lo absoluto de lado, porque ahí es donde el enemigo viene y le pone las cosas abstractas, le pone la cosa fea. Entonces hombres y mujeres debemos siempre sostener esas emociones, esos pensamientos, y traerlos a obediencia de lo que Mashiach ha dicho. Y con traerlos a obediencia me refiero, si se conectan, los mantenemos, si no, no. Entonces, por si algo también, si hay algo que es muy recurrente, un sentimiento muy recurrente, y por más que uno lo saca, sigue viniendo y cosas así, pues se puede orar para que Yahweh confirme si es el caso, si es que ahí uno tiene que hacer algo así, ¿verdad? Por si algo. Cuando cenaban, como Satán ya había puesto en el corazón de Yehudá Iscariot, hijo de Shimón, que lo entregara, sabiendo Yahushua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Yahweh y a Yahweh iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Básicamente se preparó para hacer un trabajo. Curioso, se quitó su manto, similar a como cuando Eliyahu se quita el manto para dárselo a Elishua, representando el primero, dándole la autoridad al último, como si ahí estuviese preparando la segunda venida.
y de hecho lo que está por hacer es una representación de eso. Entonces dice, tomando una toalla se la ciñó como también aparece en la escritura que el último se ciñe para ir a pelear, con un cinto de verdad y de justicia. Aparece en Efesios y en Isaías. En Isaías la profecía, en Efesios la armadura espiritual. Verso 5. Luego puso agua en una vasija. Voy a ir de una vez explicando lo profético. Aquí Yahushua está dando una muestra de humildad, siendo el más elevado, el más poderoso, va a servir a sus discípulos, entre los cuales estaba el que lo iba a entregar. Entonces eso muestra cómo el mismo Satán, que es representado ahí por Judas, es un ángel creado para un propósito y por el cual Yahweh también hace cosas. Por otro lado, como decía, en lo profético representa el último que se ciñe para la guerra y toma el agua de vida para dársela a los escogidos, que son de las 12 tribus, los 144,000. Entonces el agua representa a Yahushua, la doctrina que va a enseñar el último y con la que va a purificar a los escogidos. Entonces luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, como dije, el último se ciñe con la verdad y la justicia. El agua es la vida, la doctrina que enseñó Yahushua. Entonces el último viene, se prepara, después limpia a los escogidos con la verdadera doctrina, Yahushua limpia los pecados y los seca con justicia y verdad. O sea, básicamente los termina de preparar como si fuera primera y segunda venida. Les enseña de la primera y después les enseña de la segunda. Curiosamente el fuego seca, ¿verdad? Entonces les echa agua y después les pasa el paño, como si fuera primero enseña del agua de vida y después del fuego consumidor. Primera y segunda venida. Entonces dice, luego puso agua en su vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Recuerden que en Daniel 2, cuando Nabucodonosor ve la estatua que representa todos los imperios del mundo, desde Babilonia, que era el imperio de él, hasta el fin del mundo, la cabeza es Babilonia y el fin del mundo los pies. Entonces los pies representan el fin. Por eso ya he dicho muchas veces los dos testigos, como los dos pies, y representa el fin de los tiempos como el imperio de los pies de barro mezclado con hierro de Nabucodonosor. O sea que él vio, no que así los tuviera Nabucodonosor. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces, en el fin de los tiempos se manifiestan los dos testigos y a través de la doctrina que viene a enseñar el último, lava y seca, agua y fuego. En el fin de los tiempos, a los escogidos de las 12 tribus que andan predicando las buenas nuevas, porque recuerden que las buenas nuevas son representadas por las sandalias. En sí, las sandalias son el celo por ir a querer, o sea, el querer ir a enseñar, las ganas de ir a enseñar. Los pies son el evangelio, porque dice, hermosos los pies del que predica buenas nuevas, dicen las profecías. Entonces los pies son las buenas nuevas, las sandalias son ese impulso a ir a enseñar. Como cuando uno se pone sandalias o zapatos, puede caminar o correr, ¿verdad? Mucho más rápido y más tranquilo de lo que andaría descalzo, viendo a ver si hay una piedra o algo así. Claro está, si está acostumbrado a andar descalzo, llega a tener una suela de carne que no le pasa ninguna piedra, ¿verdad? Entonces, así de perfecto es el Padre que hizo el cuerpo para que se acomode, dependiendo del donde iba. ¿Recuerdan? El asno representa humildad y Yahushua se montó sobre el asno para representar que venía humilde, pero para representar que en la segunda venida vendría sobre uno que se manifestaría como gentil, que está siendo aquí representado como el hombre que está limpiando los pies, o sea, como el siervo, como el humilde, como también curioso que Yahushua dijo, el que quiera ser el primero, hágase el último, el que quiera reinar, hágase el siervo de todos. Entonces, el que quiera ser el primero, Yahushua, hágase el último, testigo como Moshe, para que así pueda convertirse en el Melech Gadol, reinar sobre todos. Entonces aquí está dando un ejemplo de eso, del que viene y sirve a los 144,000 y se convierte en el rey de los 144,000.
lo único que podía redimir un asno, ¿verdad? Normalmente los animales se redimían con un animal similar. El primogénito del animal se daba al Cohen, o se pagaba para redimirlo. O sea, había varias formas de hacerlo, como para poder dejárselo, es el punto. Se le pagaba al Cohen, al sacerdote, una suma, lo que costaba ese animal, básicamente. Entonces se compraba un animal y se sacrificaba, por ejemplo. Pero hay varias cosas que vemos en Levítico y demás escritos al respecto. Pero muy particular que cuando llega y habla del asno, dice que el asno, la única forma de redimirlo era con un cordero. Y eso es muy particular porque eso muestra que el último, que viene como un gentil, es redimido a través del primero, que es el cordero. Y era la única forma de redimir al último. Entonces eso es algo así particular. Ahora, continúa aquí, dice: luego puso agua en la vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos, ahí mostrando servicio, humildad, la purificación que viene a ser el último de la doctrina en la que han estado caminando los muchos. Porque los escogidos vienen de los muchos, ¿verdad? Muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces, por 2000 años, el pueblo ha estado caminando en el desierto. Vean qué curioso, porque mañana es el día del becerro de oro, que empezó los 40 años en el desierto por haber adorado la falsa doctrina de adorar a el Señor, Baal, el becerro de oro. Y aquí estamos viendo la representación de cuando Yahushua vuelve a manifestarse, Yahweh vuelve a manifestarse en la tierra, después de que los muchos, los creyentes, han estado por 2000 años, 40 jubileos, dando vueltas en la doctrina falsa. Por eso tienen los pies todos sucios, porque es la doctrina falsa y no tienen agua de vida para lavárselos. Entonces tiene que venir el último, dar la doctrina del primero y lavar los pies. Al saber que los 12 discípulos son el oro, aunque hay uno que no, entonces tiene que lavarlos para ponerlos relucientes, por decirlo así, o purificarlos y con el fuego hacerlos todavía más limpios. De hecho, eso se conecta con algo que va a decir más adelante. Entonces dice: comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido, poniéndole. Cuando llegó a Shimón Kefá, o Kef, lo cual es particular, ¿verdad? Porque acaba de decir Judas, hijo de Shimón. Judas, hijo de Shimón. Y ahora viene hasta cuando llegó a Shimón Kef. Entonces vemos a Kef, que lo negó, Pedro lo niega, Judas lo entrega. Cometen un error por dejarse llevar por el corazón engañoso. A Judas le dijo: haga que se manifieste, vaya, véndalo para que vea cómo se manifiesta. A Pedro le dijo: uy, pobrecito, ¿cómo se va a morir? Usted con lo que lo quiere, usted con lo que lo ama, este hombre, usted va a dejar que se muera, no, haga algo. Y después también le dijo: uy, cuidado, como que usted se va a morir por este hombre, no, hombre, niéguelo. Vean cómo el corazón engañoso va de un lado al otro y es tan hipócrita, porque lo único que quiere es salvarse el mismo. Entonces, cuando llegó a Simón Kef, este le dijo: soberano, ¿tú me lavarás los pies? Una vez más, dejándose llevar por la emoción, queriendo detener el acto profético, que estaba haciendo Yahushua. Se deja llevar por la emoción de cómo se le ocurre a usted hacer algo así por mí. Una vez más, poniéndose él por menos, pero utilizando eso como algo para que Yahweh no haga su voluntad. Entonces, como una humildad no correcta, porque no está permitiendo la voluntad del Padre. Esto es muy importante entenderlo. Hay que tener cuidado con la humildad falsa que lleva a casi que el otro espíritu que les he mencionado de víctima. Ay, ¿cómo usted me va a lavar los pies? ¿Cómo se le ocurre? No, Yahushua, usted es muy especial para hacer eso. Este montón de discípulos que lo dejaron son unos impíos. ¿Sí me explico? Es como, uy, qué bárbaros todos ustedes que lo dejaron lavarle los pies. Yo no soy así. No, Yahushua no me lava los pies. Y Yahushua se molesta una vez más. Y cualquiera diría: pero ¿por qué se molesta si Pedro está buscando su honor? Su mentira. Pura emoción. Y vuelvo y repito, una vez más, ante los discípulos que sí se lavaron los pies, él ahí al decir eso, hace a los discípulos sentirse mal. Los otros discípulos que sí se dejaron: uy, sí es cierto, Pedro, tenés razón. No tienes razón. Vacilando, ¿verdad? Entonces, soberano, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Yahushua y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Esto es clave. Esto es lo que hay que acordarse siempre. Y por ejemplo, aún también obviamente los 144,000 con respecto a los dos testigos y lo que va a pasar, porque mucha gente
va a escuchar a los dos testigos, va a seguir a los dos testigos, pero cuando los agarran e inventan lo que van a inventar, van a dejar a los dos testigos, sin entender por qué pasan las cosas como pasan, para seguir, para continuar, perseverar. Entonces, respondió Yahushua y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Como cuando decía una parábola y los discípulos no entendían y después le preguntaban y ya entendían. Eso debió servirles de ejemplo. También lo que hace, si alguien no lo entiende, no debería sacar conclusiones inmediatamente negativas. Como siempre les he dicho, cuando nosotros vemos a alguien hacer algo, principalmente si es hermano de espíritu, cuando vemos a alguien hacer algo que no entendemos, no debemos inmediatamente pensar lo negativo, siempre debemos pensar favorablemente. Aún si está haciendo algo negativo, si nosotros lo juzgamos favorablemente, eso nos va a ayudar a nosotros, porque Yahweh nos va a juzgar a nosotros favorablemente. Pero si nosotros con lo mínimo, ¡ay, ese pecador, vea lo que lo voy a hacer! No me ha visto, ya era legítimo, lo ven en la calle, ¡ay, vea por dónde va haciendo tal cosa! Y en su mente lo hace sentirse más elevado, más puro. Soy mejor que. Y eso es lo que está en la religión del mundo. Lo contrario es, uy, qué raro, no entiendo, pero bueno, él es apartado, él cree en Yahushua. No puede ser que tal cosa. Entonces, si uno es, uy, vea qué bárbaro, Yahweh dice, ay, vea qué bárbaro. Pero si uno dice, no, tiene que estar bien todo con ese hombre, Yahweh lo justifica uno de cosas. ¿Está claro? O sea, uno es juzgado con la vara que mide a otros. Si uno juzga a otros de una manera muy pesada, así lo va a juzgar a uno Yahweh. Eso no quiere decir tampoco, ¿verdad?, permitir lo malo y el pecado, eso ya es otra cosa, tolerar y demás. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ay, Pedro, no te acabo de decir que vas a entender después. No me lavarás los pies jamás. Y Yahushua le respondió, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Así de simple. ¿No quiere que lo lave? Pues al lado, se va con Judas. Así de simple. Lo está purificando de esa suciedad que lo podría hacer caer peor de lo que cayó cuando lo negó. Entonces, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Eso quiere decir, recuerdan lo que les he dicho. Bueno, por un lado, en el sentido histórico está diciendo, el que no es lavado por Yahushua no puede entrar al reino. Punto. El que no es lavado por el agua de vida, al creer en el Mesías, su muerte y resurrección, no puede entrar en la vida eterna. Pero en el sentido histórico, profético, está diciendo que a menos de que se reciba al último, no se puede conocer a Yahushua el primero. ¿A qué me refiero con eso? Recuerden que Yahushua le dijo a los discípulos, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Entonces los escogidos, que son representados por los 12 discípulos, van a ver a Yahushua. El mundo ya no va a ver a Yahushua porque lo rechazó. Entonces, cuando los del mundo que van a ser justificados logren entrar, al que van a ver es al último. ¿Verdad? Primero y último como dos caras de la moneda. Imagínenselo como el velo del templo entre el lugar purísimo y el lugar puro. Los que estaban en el lugar puro solo podían ver un lado del velo. Los que estaban en el lugar purísimo veían el otro lado del velo. Entonces, los que están en el lugar puro representan a los muchos que van a ver al último. Los que están en el lugar purísimo, los pocos que van a ver al primero. Porque son el mismo, dos manifestaciones. Entonces, ahora sí, viéndolo así, aquí está representando la segunda venida cuando viene a limpiar la doctrina que han tenido los cristianos por 2000 años. Entonces, al venir a limpiar la doctrina, como con el agua, le dice a Pedro, si no le lavo la doctrina, si no le lavo los pies, usted no me va a poder ver. No va a poder tener parte conmigo en el reino, o sea, como rey. Solo los 144,000 que se lavan completamente hasta los pies, la doctrina completa, solo ellos van a poder reinar. Los otros no van a poder tener parte en reino, solo de pueblo y servicio. Sí, tras de eso, Yahushua le dio a Pedro la autoridad para representarlo a él en la tierra y para ser el líder de la congregación. Por eso, ¿verdad?, en el catolicismo quedaron con que Pedro es la piedra angular. No es así, es Yahushua la piedra angular, pero Pedro lo representa. Pero para los católicos, Pedro es el más importante y el primer papa. Y a cada rato pasaban estas cosas. Ahora, obviamente, Pedro es un buen discípulo,
Por algo se le dio esa autoridad, por eso fue básicamente el primero en ser escogido y demás. Pero se dejaba llevar por las emociones, y ese es el problema de la religión del mundo. Lo que llevó a la apostasía es que la gente quiere que el pastor los motive y punto. No que les exhorte, no que les enseñe. La gente no quiere aprender, la gente quiere simplemente sentirse mejor. No quieren ni aprender ni conocer a Yahweh, y no quieren darse cuenta de lo que tienen que cambiar, no quieren arrepentirse, quieren sentirse bien. A veces dicen que se arrepienten, ¿verdad? Pero si siguen actuando igual y no cambian la forma de ser, pues es inválido. Entonces, curioso que Pedro es el que muchas veces se deja llevar por la emoción, y Pedro es básicamente a quien ponen como el principal de la Iglesia Católica, que fue el que empezó la apostasía, la Iglesia Católica, no Pedro, la Iglesia Católica. Y esos son los pies sucios. Curiosamente, ustedes han visto el Papa, que tiene unos zapatos muy especiales, rojos, y esos zapatos también los usan los Illuminati en algunos rituales, porque representan zapatos normales blancos o cualquier otro color que están dentro de la sangre de todos los justos que han matado, y por eso salen los zapatos completamente rojos. Hay otro tipo de zapatos que son muy caros, que tienen la suela roja, también representa eso, igual que la alfombra roja, que también está conectada con Esaú, Edom, el rojo. Entonces eso muestra que ellos son edomitas y que han establecido su gobierno sobre el mundo a través de la sangre de los justos que han derramado, sobre la cual andan caminando. Y a Josué le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, como decía, lo profético, viene el último y lava la doctrina para que los 144,000 puedan tener parte en el reino. Pero si no los lavan, si no lava la doctrina uno en este tiempo final, no puede ser parte de los escogidos. Por eso mucho cristiano que va a rechazar la doctrina, hasta que es muy tarde, va a tener que morir y resucitar como pueblo, ya no como rey en la eternidad, ¿verdad? En la profecía. Bueno, hay dos cosas. Una, ¿verdad? Que Yahushua vino como tintor y que metió un manto de muchos colores en una tina y lo sacó completamente blanco. Si eso no está en la escritura que todo el mundo tiene, está en uno de los libros que sacaron. Y sí, muestra que Yahushua venía de todas las naciones a ser una, de todos los creyentes un pueblo, un cuerpo, de todos los colores sacó un color, que sería representado aquí por limpiarle los pies, de toda la falsedad que se había añadido a sus pies, como el polvo que se le pega cuando uno anda por todo lado, si anda descalzo. Sí, la otra que dice que aunque tus pecados sean rojos como la grana, serán blancos como la nieve. También la escritura dice una parte de que lo lavaré con nieve, lo cual es curioso, como si la nieve tiene alguna característica que lava mejor o limpia mejor que agua normal. El punto en sí, más que todo el representativo de que como es blanca la nieve, vuelve blancas las cosas, purifica o limpia las cosas. Entonces dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Shimon Kef: soberano, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ok, ve, ahí es donde ya entendió algo que... O sea, es que quiero que entiendan algo. Yahushua le dice: no vas a entender todavía, lo vas a entender después. Y Pedro sigue. Entonces tiene que entenderlo a la fuerza. Y Yahushua le habla y le dice: no, entonces no va a tener parte conmigo. Entonces, no, entonces lávame todo. Obviamente está bien, está bonito, que ya ahora que quiere hacer lavado todo. Pero sigue sin entender, porque Yahushua estaba lavando pies, no cabezas y manos. Entonces sigue sin entender. Él piensa que, ok, ahora los discípulos solo lavaron los pies. No, a mí cabeza y manos para hacer más. Sea tan... ¿Sí me explico? No hay que dejarse llevar por eso. Y hay que también pensar en los demás. Yo creo que Pedro no estaba pensando mucho en los discípulos, solo en él. Y a veces con la excusa de que pensaba en Yahushua. No, pobrecito Yahushua, que no se muera. No, Yahushua, ¿cómo usted se va a humillar lavándome los pies? Y Yahushua le dice: no, entonces no va a estar conmigo. Bueno, entonces báñeme. Vean que dice cabeza, manos y pies. Qué particular, que son los tres lugares que representan a los tres enviados de Yahweh. La cabeza al sumo sacerdote, Yahushua, por eso Judas le dio un beso en su mejilla.
la mano, el profeta, que dice a la persona, Yahweh te dice tal cosa. El profeta Eliyahu, la mano, se besan la mano al profeta. Y los pies son los del rey. Al rey se le besaban los pies. Entonces, Yahushua aquí representa la segunda venida como el gran rey, el último. Por eso está lavando los pies. Pero Pedro le dice, no, lávame la cabeza y las manos también. Lo cual representaría la primera venida, que ya estaba terminando aquí y está representando la segunda. Entonces no tenía que lavar cabeza y manos. Eso representa lo que ha pasado antes. Las manos, repito, sería el tiempo de los profetas. La cabeza, el tiempo de Yahushua. Los pies, el tiempo del último. ¿Está claro? Entonces Pedro, sin entender todavía, pensando que lo importante es limpieza física, le dice, no, lávame toda la cabeza también y las manos. Soberano, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yahushua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Obviamente está hablando de Judas, a quien le había entrado Satán, lo cual es particular. Ya Satán había puesto en su corazón que lo vendiera, como dice ahí. Entonces ya estaba sucio, porque dice Yahushua, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale por la boca lo que contamina al hombre, porque sale de lo que tiene en su corazón. O sea, lo que uno tiene en el corazón lo contamina, no lo que tenga en el estómago. Lo que tiene en el corazón es lo que nos contamina. Por eso dice, no todos están limpios, porque ya sabía que Judas lo iba a entregar y eso lo hacía sucio. ¿Está claro? Por más que le hubiese limpiado los pies. Físicamente me refiero. Espiritualmente estaba completamente sucio. Entonces, aquí una vez más representa el fin de los tiempos. Cuando la gente, por tener fe en su corazón, en que el Hijo del Todopoderoso murió por sus pecados, ya está limpio, justificado. Pero por la doctrina falsa, tiene los pies sucios. Todavía le falta limpieza. El que no se quiera lavar los pies tiene que morir y entrar como pueblo, porque no va a tomar parte del reino, o sea, como rey. Como le dijo Yahushua a Pedro, si no me deja lavar los pies, entonces no va a tener parte conmigo. Pero ahora que le dice el resto, láveme el resto, le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces nosotros que ya fuimos perdonados por la fe en el corazón, no necesitamos más que estudiar y aprender cómo es que debemos comportarnos. Eso es lo que nos falta, porque ya Yahweh nos perdonó. Ahora empecemos a actuar según lo que Yahweh pide. ¿Está claro? Entonces nos lavamos los pies, las buenas nuevas, el evangelio, la doctrina. Y también se puede entender como la forma de caminar. Ir por el camino correcto. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, vean eso, tomó su manto después nuevamente. O sea, eso quiere decir, el último viene de una manera humilde, como ladrón en la noche, como hijo pródigo. Tanto así que Yahushua se quitó el manto para representarlo. Pero una vez que muere, representado por una vez que terminó de lavarle los pies, toma su manto nuevamente. Se hace uno con el primero, toma su autoridad como rey. Entonces, así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? También curioso, vuelve a la mesa, ¿verdad?, donde estaban cenando, que es como Yahushua que les dijo cuando tomó el vino, no volveré a tomar este vino hasta que lo haga en el reino de mi Padre con todos ustedes nuevo. El vino nuevo, la segunda venida. Vino nuevo, odre nuevo. Y aquí, después de lavar los pies, se pone el manto y se vuelve a sentar a la mesa, como representando ese momento donde va a volver a tomar vino. Dice, así que después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y soberano, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el soberano y el maestro, vean qué curioso, maestro y soberano, y después dice soberano y maestro, como en un espejo, como primero y último. Pues si yo, el soberano y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Entonces, si Yahushua se humilló a tal punto, les mostró a todos que ellos tienen que ser capaces de hacer lo mismo, de servir, de ayudar, hasta el punto de lavar los pies de alguien. Lo curioso es que Pedro no estaba dispuesto a que Yahushua le lavara los pies. Eso querría decir que cuando Pedro obtuviese autoridad, honor, le costaría lavarle los pies a la gente, porque él esperaría que la gente no lo deje. ¿Sí me explico? Por la forma en que él juzgó a Yahushua, es como él juzgaría siendo el representante de Yahushua. ¿Cómo que voy a lavarle los pies yo a alguien? ¿Cómo se le ocurre? Yo soy el maestro. ¿Sí me explico? Y esa es la actitud de mucha gente del mundo. Obviamente, una vez que Yahushua le explica esto a Pedro, ya Pedro está dispuesto a lavar pies. Está claro, ¿verdad? O sea, sí Pedro entendió, pero el punto es que esa actitud estaba mal porque lo haría un mal líder, un líder malo. Por eso Yahushua le tuvo que enseñar. Y hay que entender eso, que la emoción, los sentimientos muchas veces nos van a tratar de engañar con cosas de honor, de respeto, para que al final más bien nos pongamos por encima de otros o hagamos acepción de personas o cosas así. Pues si yo, el soberano y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su soberano. Lo cual es obvio y todo el mundo lo sabía, pero hay que confirmarlo. El siervo no es mayor que su soberano, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Vean esa clave. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Yahushua dijo, a mí el Padre me envió. Entonces, si el mismo Yahushua dice que es un enviado, quiere decir que Yahweh es mayor que él, el que lo envió. O sea, este es otro verso en el que vemos que Yahweh está por encima, que Yahweh es el destino, Yahushua es el camino. El siervo no es mayor que su soberano, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, felices sois si las hacéis. Felices seremos si las hacemos, después de haberlas sabido. No es solo, si sabéis estas cosas, felices sois. No, si sabéis estas cosas, felices sois si las hacéis. O sea, si estamos dispuestos a servir, si estamos dispuestos a ser enviados por Yahweh para servir en lo que Yahweh nos ponga, lo que sea. Desde reinar como Yahushua hasta lavar pies como Yahushua. Desde dar vida como Yahushua hasta dar la vida como Yahushua. Morir. Si sabéis estas cosas, felices sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Ahí vemos una vez más que representan los escogidos. Lo curioso es que si no todos estaban escogidos, o sea, Judas estaba fuera, quedan 11 discípulos. Entonces Yahushua es el número 12, en el sentido de para cumplir las 12 tribus. Por eso en las 12 tribus que se mencionan en Apocalipsis 7, de los 144,000, se quita Adán. Y el nombre de Efraín se cambia por Yosef. Entonces Dan sale como si fuera Judas. Y entra Yosef como si fuese Yahushua en la segunda venida. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Yahweh sabe quiénes son los 144,000. Dice, pero debe cumplirse la escritura. El que come matzá conmigo alzó el pie contra mí. Bueno, en sí, como es parte de la escritura, creo que lo que dice es lejem. Vamos a ver, Salmo 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Eso fue David profetizando de lo que pasaría con Yahushua y Judas a través de la experiencia que tuvo David con Ahitofel, su consejero. Entonces era el hombre que lo aconsejaba a David. Entonces podríamos deducir en parte que había una relación muy cercana entre Yahushua y Judas, sí. Quizá Judas a veces le daba consejos a Yahushua con respecto a la vida, no necesariamente a su servicio al Padre, obviamente. Obviamente, o sea, me refiero a no necesariamente que Yahushua necesitara consejo, porque Yahushua todo lo sabe, todo lo demás, pero como ese tipo de amistad, obviamente Yahushua, como lo veíamos ahora, lavarle los pies estaba mostrando su humanidad, su servicio, su humildad. Y parte de esa humildad es escuchar a otras personas lo que tengan que decir, aunque uno piense ya saber lo que tiene que hacer. ¿Sí me explico?
Entonces, por más que Yahushua lo supiese todo, no dudo que pusiese atención a sus amigos cuando le decían cosas. En hebreo dice, Gam Ish, el hombre, también el hombre de mi paz. Gam Ish Shalomi, bueno, vamos a ver, el que comía lejem, sí, mi lejem, el que comía mi pan. Levantó o se engrandeció, Higdil, Alay Akev, sobre mi calcañar. Esto es muy particular y esto confirma, como les he dicho en otras ocasiones, que Judas era edomita, Esaú, porque el nombre que se le dio a Jacob fue Jacob, porque él agarró el Ekev con su yad. Jacob, con la mano agarró el calcañar de Esaú para salir del vientre de Rivka. Después, cuando Jacob compra la primogenitura y toma la bendición, se confirma que por eso tenía ese nombre y que por eso agarró el calcañar. Pero lo que confirma y nos dice eso, que es muy particular, es que en el vientre había un pleito, lo cual ya sabemos, entre Esaú y Jacob. Jacob era el que tenía que nacer de primero, pero Esaú lo traicionó en el vientre y puso su pie sobre la cabeza de Jacob y salió él. Y eso representaba que Judas iba a hundir a Yahushua para verse él, básicamente el pensamiento de Satanás. Porque Satanás quería tomar el lugar de Yahushua a la derecha del Padre, ser como el Altísimo, dice Isaías 14. Entonces, como el hijo de Rebeca le pone el pie a Jacob en la cabeza, es que Jacob agarra el calcañar y salen así. Por eso es que después Yahweh se encarga de que Jacob tome la primogenitura y la bendición, porque eran de él. Pero uno lo traicionó al salir del vientre. El vientre es este mundo. Y Judas, Esaú, sacó a Jacob y a Joshua del mundo, como tratando de quitarle la primogenitura. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo se conecta tanto? O sea, es muy poderoso, porque aquí entonces el verso, David está hablando de Ahitofel y menciona algo que se conecta con Jacob y Esaú, porque menciona que se levantó sobre su hermano con el que comía de su pan. ¿Cómo fue que le vendió la primogenitura a Jacob a Esaú? Le dio las lentejas y le agregó un pedazo de pan para que se completara el negocio, porque tal vez las lentejas no era suficiente valor para hacer un contrato, entonces le agregó un pan para agregarle valor y ya pagar por el contrato. Entonces el pan era de Jacob, pero Jacob se lo dio a Esaú y así tomó la primogenitura. Entonces ahora vemos que Yahushua le dio pan a Judas y va él a venderlo. Eso representa que Yahushua le dio pan como Jacob a Esaú, y ahí estaba tomando la autoridad, la primogenitura. ¿Sí me explico? Muy poderoso esto. Entonces eso confirma que Judas sería edomita, descendiente de Esaú, convertido al judaísmo. Por eso traiciona a Yahushua, siendo Yahushua el descendiente de Jacob. Y aquí en hebreo repito, también el hombre de mi paz, o sea, como mi hermano, en el caso de Esaú, en quien yo confiaba, Asher Batachti, en quien yo confiaba, o mi confianza, Batachti Bo, Okeil Lachmi, el que comía de mi pan, como el pan que le dio Jacob a Esaú. Se levantó Higdil levantó sobre mí su calcañar, levantó sobre mí su talón, o sea, le puso el pie encima y por eso lo agarró. Espero todos estén entendiendo porque es muy poderoso. Es David hablando de Ahitofel, profetizando de Yahushua siendo traicionado por Judas, todo representado por Jacob siendo traicionado por Esaú en el vientre, razón por la que recibió el nombre Jacob. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura: el que come mi pan alzó el calcañar contra mí.
Ahí está confirmando todo eso poderosísimo. Y el mismo Yahushua es el que está diciendo el Salmo en medio Pesaj. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, como lo hizo Yahweh con todos nosotros en Salmos y en Génesis y en todo lo demás. Nos lo dijo desde antes para que lo supiéramos antes de que sucediese. Pero el problema es que la mayoría no lo estudia, no lo busca y por ende no lo entiende. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Creáis que yo soy. Básicamente diciendo que soy Mashiach, que soy Yahweh en la carne. Ki anihu, que yo soy él, Ki anihu. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis Ki anihu, que yo soy él. Verso 20. De cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Vean qué perfecto, después de haber dicho, el enviado no es mayor que el que lo envía. Les está diciendo a los discípulos, yo los envío, y aún así lavé sus pies, para que tengan un ejemplo. Al mismo tiempo está diciendo, yo fui enviado por Yahweh, Yahweh es mayor que yo. Al mismo tiempo está diciendo, yo voy a enviar al último. Está claro, y por ende se mantiene todo ese orden, toda esa jerarquía y demás. Siendo la palabra primero que la voz, y lo primero tiene supremacía. Entonces, desde ahora os lo digo, ya lo dije eso, de cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Así como el que recibe a Yahushua, recibe a Yahweh. El que recibe a Yahushua, recibe a Yahweh que lo envió. Por eso es tan importante recibir a Yahushua. Y por eso mismo es tan importante recibir al último, porque el que recibe al último, recibe al primero. Yahushua dice, el que yo envíe, repito, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Por eso es que la segunda venida es a través del enviado de Yahushua. Todo el mundo espera al mismo, pero Yahushua mismo está diciendo, no, yo envío a uno. Y el que lo reciba a él, me recibe a mí, porque somos el mismo. Así como Yahweh y Yahushua son el mismo, que se separó para manifestarse en carne. Yahweh por eso dice, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy ambos, yo soy el mismo. ¿Sí está claro? Un momento, Apocalipsis 22, verso 16, muy importante. De hecho, voy al 12. 22:12. Vengo pronto. Vean que dice vengo en primera persona. Vengo pronto y mi galardón conmigo. La segunda venida es para traer la recompensa. Para recompensar a cada uno según sea su obra, no según sea su fe. Porque la fe sin obras está muerta. Entonces si no tiene obras es porque no tiene fe. Por ende la forma de ver si tiene fe es por las obras. Muy importante, porque la gente está esperando ser juzgado por la fe sin haber hecho nada. Entonces no tienen fe, es un invento. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy la Aleph y la Tav, la primera y la segunda y la última letra. La Aleph, anda aquí. El becerro. La Aleph y la Tav. La Tav es una cruz, la Aleph es un becerro. Por formas representa al último y al primero. Por número representa al primero y al último. Por eso después dice, yo soy el principio y el fin. Como Yahushua vino como el postrer Adán. Y el principio, Génesis, se dio por su palabra. Y el fin, porque el último viene en el fin de los tiempos, como el hijo de Adán. Entonces después dice, feliz los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Vean qué curioso, después de ver Yahushua lavado los pies de los discípulos. Obviamente estamos en el 22 de Apocalipsis, es otra historia, pero ¿cómo se conecta? Pero los perros estarán afuera. Perros se refiere a incrédulos y sodomitas. Estarán afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Todo aquel que ama y practica la mentira. Es muy importante eso, porque la gente, o sea, tal vez mucha gente diga, oye, yo no soy idólatra. Tal vez mucha gente, bueno, un montón de gente que es idólatra también. Tal vez mucha gente diga, yo no soy hechicero. Tal vez mucha gente diga, yo no soy homicida. Pero lo más seguro sí son idólatras. Lo más seguro sí son mentirosos. Son dos cosas que mucha gente hace diariamente y lo ven como normal. La gente agarra la mentira como una herramienta para recibir lo que quiere. Dice, verso 16, yo Yahushua, he enviado mi malach, mi mensajero,
he enviado mi mensajero. Y estamos viendo en Juan que dice, el que, de cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Aquí en Apocalipsis Yahushua está diciendo, yo envío a mi mensajero. Yo envío a mi malach, que ese es Micael, ¿verdad? Conocido como Miguel, para daros testimonio de estas cosas en las congregaciones. Por eso viene como el testigo. Micael, el malach de Yahushua, viene como el testigo, como Moshe, porque el enviado de Yahushua viene a testificar a las congregaciones. ¿Y cómo es que esperan que la segunda venida sea el rapto? Entonces, ¿en qué momento testifica a las congregaciones? Se están saltando los primeros 3 años y medio, cuando el último aparece a predicar a las congregaciones, como aparece también en las cartas de Apocalipsis 2 y 3, que Yahushua dijo, si no se arrepiente, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces tiene que manifestarse en la tierra para pelear contra los pastores falsos, o sea, lavar los pies, quitar toda la falsedad que está en las doctrinas falsas por esos pastores. Y a través del último se recibe al primero, porque el mismo Yahushua lo dijo, no hay quite. El que recibe al que envío, me recibe a mí. Por eso es la segunda venida, a pesar de ser otro odre, otro cuerpo, otra persona. En Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Entonces, eso es muy importante, porque si solo el Padre conoce al Hijo, solo el Hijo conoce al Padre, eso es una muestra del primero y el último, que son los únicos que conocen la doctrina verdadera, y por eso dan testimonio el uno del otro. Y aquel a quien Yahweh se lo quiera revelar, los escogidos que logran entender lo que dijo el primero y lo que dijo el último. Entonces, vuelvo a Juan, dice, de cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Que en lo histórico está diciéndole a los discípulos, yo los voy a enviar a ustedes, entonces si los reciben a ustedes, me reciben a mí. Pero está diciendo que en el fin de los tiempos manifestaría uno para confirmar todo el lavado de pies, que sería su manifestación. El que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí vemos, entonces, Yahweh envía a Yahushua, Yahushua envía al último, el último envía a Eliyahu, y así tenemos Yud, Hei, Vav, Hei. Por eso hay una conexión profética o simbólica entre Yahushua y Eliyahu, como las dos Hei del nombre Yahweh. Por eso Yahweh se mantiene elevado como la Yud, apartado del renglón. Y por eso la Vav representa al Hijo del Hombre, que es el testigo como Moshe. Yud, Hei, Vav, Hei representan Yahweh enviando a 3 hombres, pero en orden. Yahweh envía al Hijo, Yahushua, la palabra. Este envía a la voz, el malach, Micael. Y este envía a Eliyahu. Y eso representa emanación, creación, formación, acción. Por eso Yahweh emanó de su voluntad crearlo todo, pero emanó de él la palabra que creó, porque todo fue creado a través de la palabra. Entonces, emana la palabra que crea, y a través de esa palabra que crea, se envía la voz que forma, como la voz del buen pastor, que a través de su prédica forma el carácter de las personas y la doctrina y demás. Y este envía a Eliyahu para que termine de actuar, termine con el plan. Curioso que el Judas, cuyo nombre era Yahudá, que es la tribu donde vino David, dejó entrar a Satanás en su corazón, siendo David quien tenía el corazón como Yahweh. Por ende, ahora que Yahudá, como la tribu de David, vende a Yahushua, y Yahudá, la tribu, mata a Yahushua, entonces, curioso que ahora viene el último de Yosef, pero a través de Yahushua se convierte en la rama de David, siendo para los judíos la reencarnación de David, solo que genéticamente a través de Yosef, básicamente. Entonces viene con el corazón, como el corazón de Yahweh, pero se llena ahora de Yahushua para restaurar esa caída de Yahudá representada por Judas. Verso 21 de Juan dice, habiendo dicho Yahushua esto, se conmovió en espíritu. O sea, una vez que les habló de la segunda venida, de su enviado, y por ende representaba también, eso significaba que él ya tenía que morir.
Lo último que dijo, de cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Yahushua se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, después de decir, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, menciona que hay uno que no lo recibió. Al que recibió fue a Satán en su corazón y por eso lo va a entregar. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Yahushua amaba, que es Juan, pero como es humilde, lo dice en tercera persona, pero para no decir a mí, que es el que ama a Yahushua, sino que dice uno de los discípulos a quien Yahushua amaba. Dice, y uno de sus discípulos al cual Yahushua amaba, estaba recostado al lado de Yahushua. Entonces normalmente como Yahushua lo amaba, lo andaba cerca y ahí estaba recostadote Juan en Yahushua. Estaba recostado al lado de Yahushua. A este pues hizo señas Shimon Kef para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Esto es muy importante verlo porque cada evangelio explica este evento diferente. No es contradicción. Es una perspectiva diferente de cada apóstol o discípulo, dependiendo del que lo escribió. Pero no son contradicciones. Más bien son complementos el uno del otro. De hecho, creo que Juan es el más detallado. Dice, hizo señas a Shimon Kef para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Yahushua, le preguntó. Qué confianza. Recostándose sobre el pecho de Yahushua le preguntó, soberano, ¿quién es? Respondió Yahushua, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Entonces hay personas que ven esto, o en otro contexto, en otro evangelio, como de ahí. Si lo dijo abiertamente ya todo el mundo sabía. Pero aquí vemos que Pedro le dijo, pregúntale en secreto. A quien yo le dé el pan mojado, ese es. Qué curioso. Por varias razones, el pan mojado, por un lado, recuerdan, Yahushua es el pan de vida, que fue inmerso en agua, mojado, para representar su muerte, y aquí da el pan mojado a aquel que lo va a vender para que lo maten. Además de eso, están en Pesaj, y la escritura dice que no se debe comer el matzá, el pan de Pesaj, estando impuro, porque se convierte en condena en contra de uno. Y por eso es que Yahushua le da el pan a Judas. Judas, por estar impuro, debió rechazarlo. Debió decir, no estoy listo para Pesaj este año. Pero como legítimo Judas, se considera el más apartado de todos y se lo manda como si fuera nada. Y cuando se lo come, es ahí donde le entró Satanás, porque se condenó a sí mismo por no estar apartado y tener en su corazón suciedad. Entonces, por tener en su corazón suciedad, como lo vimos anteriormente, cuando come Pesaj, se convierte en su condena. Dice, él entonces, recostándose sobre el pecho de Yahushua, le preguntó, soberano, ¿quién es? Respondió Yahushua, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Yehudá Iscariot, hijo de Shimón. Y después del bocado, Satán entró en él. Ahí está lo que les decía. Después del bocado, Satán entró en él. O sea, si él no hubiese comido ese pan, no entra Satán. Eso es clave. Eso muestra, varias cosas. Por un lado, cómo el malo no tiene entendimiento espiritual y termina cayendo en la trampa que le hace Satán. Por otro lado, muestra lo puro que es el matzá cuando se come en Pesaj por su representación, y por ende hay que tener mucho respeto de esa acción, como para no hacerlo si se está en impureza, puesto que se puede convertir en condena. Entonces dice, y mojando el pan lo dio a Yehudá Iscariot, hijo de Shimón, y después del bocado Satán entró en él. Entonces Yahushua le dijo, una vez que Satán entró en él, o sea, le está hablando a Satán ahora. Entonces Yahushua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Salgamos de eso. Eso me gusta mucho, ¿verdad? Es como, obviamente es muy doloroso, pero al mismo tiempo el hecho de que dice, salgamos de esto ya, hágalo pronto. A esto vine.
como dicen, al mal paso darle prisa. Entonces Yahushua le dijo, lo que vas a hacer hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Entonces Pedro está por allá, le dice a Juan, pregúntele, y Yahushua le dice, a que le voy a dar el lejem. Entonces agarra, se lo da a Judas y le dice, lo que vas a hacer hazlo ya. Y toda la gente se queda, ¿huh? No entendieron nada porque no vieron lo secreto entre Juan que después él escribió aquí. Y al decirle a Judas lo que va a hacer hágalo ya, como Judas era el tesorero, ellos lo que pensaron fue, lo mandó a hacer algún mandado, lo mandó a comprar algo así. Entonces lo que vas a hacer hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yahushua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida. Entonces también vean qué curioso lo que le puso, bueno, no necesariamente Satán, pero la emoción y la imaginación en el corazón a ellos. Anda dándole algo a los pobres, o anda comprando lo que necesitamos para la fiesta, pero andaba vendiendo a Yahushua. Mi punto es cómo la carne, el hombre, tiende a defender a Judas, en vez de haber pensado, ¿será que lo voy a ir a vender? Lo que acaba de decir Yahushua. ¿Sí me explico? El tema del que estaba en conversación en ese momento. Y ahora, por si algo, como yo acabo de decir, hay que juzgar positivamente a las personas. Y eso es un ejemplo. Aquí los discípulos estaban juzgando positivamente a Judas. Deben andar dándole algo a los pobres. No creo que sea que lo va a vender, ¿verdad? Y así fue. Entonces eso en lo histórico, en lo literal, pero en lo espiritual se nos está mostrando cómo las emociones pueden hacer que se termine justificando a Judas. Y eso es lo que hacen, como lo que mencioné ahora, de que dicen que Judas era bueno. Entonces, dice, cuando él tomó el bocado, salió enseguida. Era ya de noche. Como en la noche donde el mal gobierna. Y como les he dicho, los espíritus malignos aumentan en poder durante la noche y en influencia. Por eso es que Yahweh nos manda a dormir. Entonces, cuando salió, dijo Yahushua, ahora es exaltado el Hijo del Hombre. Ahora es exaltado el Hijo del Hombre. Entonces, una vez que Judas se fue, ahora puede ser exaltado el Hijo del Hombre. Una vez que Satán no está, va a ser exaltado el Hijo del Hombre como debe ser, porque es Satán el que quiere ser exaltado y por ende esconde todo lo que tenga que ver con el Hijo, que debe ser exaltado. ¿Sí me explico? Una vez que Judas desaparece, representa cuando Satán va a ser quitado de este mundo y por ende ya va a ser exaltado el reino de Yahweh en la tierra. También está diciendo, obviamente, en lo histórico, ya ahora toca que me maten. Ya me van a ir a vender. Uy, ese bolillo. Me está hablando de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Oro, la cabeza, a través de quien viene el reino, Yahushua. Después plata, que son los muchos. Las manos con el profeta Eliyahu, ¿verdad? La estatua tenía oro, plata, bronce, hierro, y después en los pies barro con hierro. La cabeza conectada con el oro, conectada con el sumo sacerdote que nos da el reino, y conectada con los pocos que entran al lugar purísimo y son el oro probado por el fuego. Las manos son plata, representan a los muchos que sirven, son los que van a servir en el templo, y son plata como los medos. Por eso están tan interesados en la plata, en la doctrina de la prosperidad. Después viene bronce, que es Grecia, de donde vino la apostasía. Y después al final viene hierro, que es Roma, los que fortalecieron esa apostasía. Y al final hierro con barro, como el Hijo del Hombre que viene a destruir el hierro. La mezcla de todo lo que se va a dar en este tiempo final, como trigo y cizaña, barro y hierro. Y el reino también, ¿verdad? El que viene a establecer el reino, por eso los pies donde daban besos. Y eso muestra que el Hijo del Hombre que es hecho del barro es el que se va a convertir en el rey. Entonces cuando salió dijo Yahushua, ahora es exaltado el Hijo del Hombre. Y lo dice en tercera persona porque representa también la segunda venida, cuando Satanás va a ser echado del mundo y por ende va a ser exaltado el Hijo del Hombre. En lo histórico se refiere a él mismo, que iba a ser exaltado al morir. Ahora es exaltado el Hijo del Hombre. Y Yahweh es exaltado en él, porque Yahweh va a ser conocido a través de Yahushua.
y en el fin de los tiempos a través del Hijo del Hombre, el último. Ahora es exaltado el Hijo del Hombre y Yahweh es exaltado en él. Si Yahweh es exaltado en él, Yahweh también lo exaltará en sí mismo. Entonces está diciendo, como Yahweh iba a ser exaltado a través del Hijo del Hombre, entonces el Hijo del Hombre sería exaltado en Yahweh mismo, porque sería elevado a su presencia, a la derecha del Padre. Pero también está diciendo que así como Yahushua vino para exaltar al Padre, ahora en el fin vendría el Padre para exaltar al Hijo. Por eso Yahweh dice, yo soy el primero y yo soy el último. Si Yahweh es exaltado en él, Yahweh también lo exaltará en sí mismo. Y enseguida lo exaltará. O sea, inmediatamente lo va a exaltar, no se va a esperar. Como 3 días después lo resucitó. Y también dando a entender como el último que viene y lo matan cuando ya están en el milenio. Enseguida lo exalta. 3 años y medio después, ya, bueno, de hecho lo exalta inmediatamente, pero va a ser visto por las gentes hasta el final de esos 3 años y medio últimos. Entonces, si Yahweh es exaltado en él, Yahweh también lo exaltará en sí mismo. Vean que es particular, por ejemplo, que Yahushua está hablando en tercera persona aquí también. Está hablando con los discípulos, ya los discípulos saben, ya les ha dicho varias veces que lo van a matar, ya los discípulos lo conocen como Mashiach. Entonces, el decir Hijo de Hombre en tercera persona, refiriéndose a sí mismo, no era solo para que la gente que lo escuchaba no se diera cuenta, sino para profetizar algo de la segunda venida. Por eso aún con los discípulos les hablaba así. Vean, esto es poderosísimo. Hasta el momento Yahushua ha dicho, en otros evangelios también, pero digo hasta el momento en su ministerio, él ha dicho que él vino como hijo para hacer hermanos. Cuando llegó a buscarlo su mamá y sus hermanos, él dijo, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Yahweh. Ellos son mi madre y mis hermanos y hermanas. Entonces Yahushua vino como hijo para ser hermanos. El último viene como padre para ser hijos espirituales, que son los 144,000. Por eso son llamados la casa de David en los profetas, porque David es el último. Entonces, vean qué particular aquí. Ya Yahushua está hablando de la exaltación de Yahweh a través del primero y el último. Y dice, si Yahweh es exaltado en él, Yahweh también lo exaltará en sí mismo y enseguida lo exaltará. Que se puede ver también, lo exaltará en ese tiempo y enseguida lo exaltará otra vez en la segunda venida. Como cuando Yahushua le dijo a Yahweh, exalta tu nombre, y Yahweh le dijo, ya lo he hecho y lo volveré a hacer. Como cuando Yahushua oró al Padre, eventualmente lo veremos en Juan 17, y le dice, yo le he enseñado el nombre a los que me diste y lo volveré a hacer. Primera y segunda venida. Entonces lo mismo está haciendo aquí representado. Pero vean lo que viene después. Y enseguida lo exaltará. Hijos, aún estaré con vosotros un poco. De repente Yahushua pasa de hablarles como hermanos a hablarles como hijos. Porque ahora representa al último. Una vez que él va a morir, ya está lista su primer venida como hijo. Entonces empieza a hablar de su segunda venida como padre. Ahí ya Judas no está, que es Satán. Y por eso Satán no podía ser llamado hijo. De hecho es curioso, ¿se acuerdan en Job que se presentan los hijos de Elohim? Y entre ellos viene Satán, los separa. Pero dice hijos de Elohim, que es esa parte. O sea, Yahweh está por encima de Elohim. Elohim es un título, Yahweh es el nombre del Todopoderoso. Elohim se presta para los ángeles. Por eso los ángeles vinieron de un ángel específico y por eso son hijos de Elohim. Pero no son hijos de Yahweh, son criaturas de Yahweh, que es diferente. Pero es particular porque se hace la separación de vinieron los hijos de Elohim y entre esos estaba Satán. Y ahora aquí Satán se acaba de ir y Yahushua les dice, oh, hijos, porque a través de su sacrificio y ellos haberlo recibido se convierten en hijos de Yahweh, a quien él representa. Entonces dice, hijos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los Yehudim, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. O sea, al cielo, a la derecha del Padre. Se refería a que todavía no era el momento para que los escogidos pudieran conocer al Padre en persona, por decirlo así. No era el momento para que se manifestara todo lo que Yahweh había prometido. Eso es lo que les está diciendo. Yahushua así va a ir. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Esto es poderosísimo y clave. Yahushua mismo está diciendo un mandamiento nuevo
Como sabemos, cuando vino Noah, se habla de 7 mandamientos. Después viene Moshe y da los 10 mandamientos. Escribe la Torá y vienen 103 mandamientos más. Entonces, 613 mandamientos en la Torá. Cuando viene Yahushua, durante su ministerio, le preguntan cómo se entra al reino y cuál es el mandamiento más importante. Yahushua le dice, bueno, ¿cómo se entra al reino? Yahushua le dice, cumple los mandamientos. Después le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él les dice, amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos cuelga toda la ley, dice Yahushua. Entonces está diciendo que a través de esos 2 mandamientos se cumple todo. Ahí es donde uno tiene que analizar entonces cada mandamiento. Cómo se puede interpretar según el amor. Cómo es que este mandamiento tiene que ver con amor al prójimo y amor a Yahweh. Cuando hablamos de carne, de la interpretación de la letra, es donde entonces, o sea, la interpretación de la letra no tiene que ver con el amor, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y es a través del amor que una pareja hace el amor y sale un hijo nuevo, vida. Entonces, mi punto es, el espíritu de verdad nos revela la vida que está en la letra, lo que la letra nos quiere revelar. Y la forma de entender lo que dice la letra es a través del amor. Cuando se quita el amor de la ecuación, se queda uno con que no coma esto, no coma lo otro, amarres esto, amarres el otro, y el montón de mandamientos de hombres que hicieron, ¿está claro? Entonces, dice, hijos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los Yehudim, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Además de, o sea, Yahushua entonces resumió los 620 mandamientos, porque son 613 y si le agregamos los 7 de Noah, aunque hay uno repetido ahí, pero bueno, 613 mandamientos, o 20, resumidos en 2, amar a Yahweh y al prójimo. Y de ahí, repito, de ese resumen se puede entender cómo se debe interpretar la escritura. Pero bueno, ahora de estos 2, Yahushua nos dice, les doy un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. No como lo habían pensado, no como se habían amado, no como los fariseos les habían dicho que había que amar, porque los fariseos solo se amaban ellos mismos y casi que enseñaban eso a la gente. Por eso no sabían quién era el prójimo. Cuando le preguntan a Yahushua, ¿y cuál es el prójimo que tengo que amar? Como preguntando, ¿a quién puedo odiar? ¿Sí me explico? Por eso Yahushua después dice, hay que amar al enemigo. Entonces no todo el mundo es prójimo, pero sí hay que amar aún al enemigo que no es prójimo. ¿Está claro? Entonces, Yahushua nos está enseñando algo más elevado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, estar dispuestos a morir por alguien, por el hermano. Así como Yahushua nos amó tanto que murió por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a morir por. Si estamos, o sea, desde lavar los pies de alguien hasta morir por alguien. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Eso es lo que muestra quién es discípulo verdadero de Yahushua, el que ama a su prójimo, el que ama, el que está dispuesto a morir como Yahushua lo estuvo por nosotros. Y eso es obviamente para que nos pongamos a pensar cómo estamos en ese amor. Vamos un momento, 1 Juan 3, 23. Y este es su mandamiento, el mandamiento nuevo. Yahushua no mencionó lo que Juan está por mencionar porque todavía no había muerto. Entonces antes de Yahushua morir, el mandamiento se resumía en amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora que Yahushua muere y resucita, se le revela a Juan más allá lo que el nuevo mandamiento es. Entonces, 613 mandamientos resumidos en 10 mandamientos, resumidos en 2 mandamientos, resumidos en un mandamiento. Con este mandamiento que está por decir 1 Juan 3:23 se cumplen los 2, los 10 y los 613. Y dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, Yahushua HaMashiach, y nos amemos unos a otros como nos ha amado.
Lo que acaba de decir, que se amen unos a otros como yo los he amado. Amemos unos a otros como nos lo ha mandado, como nos lo ha mandado. ¿Y cómo nos lo había mandado? Que amemos como Él nos amó. Entonces, después dice... bueno, eso de las viudas era en Santiago 1.27. Entonces, Yahushua nos mandó a amar como Él nos amó. Por eso ahí nos lo mandó Juan. Pero Juan explica el mandamiento más a fondo. ¿Cuál es su mandamiento? Que resume todos los mandamientos que creamos en el nombre del Hijo. Por eso es tan importante saber cuál es el nombre del Hijo, porque solo hay un nombre dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos. Porque es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, si es un nombre, sobre todo nombre, solo uno. Por ende hay que saber cuál es. Y como sabemos, es obvio que Jesús no es, porque Jesús no existía antes del siglo XVII. Entonces hay que ver cuál es. Y uno llega a la conclusión de que Yahushua, cuando estudia a fondo, con cuidado. Entonces, Yahushua es la pronunciación correcta del nombre. Por eso es tan importante conocer su nombre. No es una palabra mágica, pero es la palabra espiritual más poderosa que hay. Entonces, a través de esa palabra recibimos el Espíritu que nos da el entendimiento. Por eso es tan importante, porque es la llave del conocimiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Es a través de ese amor que hay entre nosotros, que a veces se puede poner difícil, como en una familia también, ¿verdad? Los hermanos se lo ponen. Entonces, a través de la forma en que nos tratamos, se puede uno dar cuenta de si en verdad son siervos de Yahushua, si en verdad son discípulos. ¿Está claro? Entonces es para que nos estudiemos. Si no estoy mostrando amor, o ni siquiera sintiéndolo, porque una cosa es sentirlo, otra cosa es mostrarlo, ¿verdad? Si no estoy sintiendo amor, pedirle al Padre que me llene más de amor, porque me está costando amar al hermano. Dice, soberano, ¿a dónde vas? Yahushua le respondió, a donde voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Por un lado le estaba diciendo, voy a morir, y usted no se va a morir todavía, pero se va a morir después, porque a Pedro lo iban a sacrificar por el evangelio. Entonces una forma de decirle, sí, me vas a seguir a través del sacrificio aún. También le está diciendo donde el Padre, no me puedes seguir todavía, porque faltan todavía 2000 años, pero después de esos 2000 años me van a seguir al Padre. A donde voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después, le dijo Kef. Soberano, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Vas a seguir, Pedro? Poniéndome peros, volviendo a responder después de que le explico. Que no me lave, si no lo lavo no está conmigo, láveme todo, solo los pies, porque si había que lavarlos todos, los hubiera bañado todos. Entonces mi punto es sujetarse a lo que Yahweh dice, no agregarle ni quitarle. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. No me lave, quitándole. Después láveme todo, agregándole. En vez de decir Yahushua, que se haga tu voluntad, que es la del Padre. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces nosotros por la emoción, por la víctima, por esto y por lo otro, estamos quitando la voluntad del Padre de nuestra vida o agregándole. Por eso siempre debemos orar para decir que se haga tu voluntad, no la mía. No quiero quitarle nada a su voluntad, ni quiero añadirle a su voluntad, porque me puede llevar por un camino que no quiero ir. Juan el Bautista vino bañando completamente en agua. Entonces Yahuhanán el inmersor los metía en el agua, los lavó todos, porque representaba que ellos a través de la muerte de Yahushua serían lavados completamente. Entonces después viene Yahushua y le lava solo los pies, no los inmersa completamente, porque ya eso había pasado, que representa la primera venida, siendo Yahushua el agua de vida en que somos inmersos, por ejemplo. A través de su sacrificio morimos nosotros. Entonces Yahushua solo le lava los pies, representando, repito, el final de los 2000 años, cuando solo se necesita la limpieza de la doctrina, puesto que ya Yahushua dio la limpieza de los pecados. ¿Está claro? Muy importante. Entonces también interesante eso que les decía de Pedro. Primero le quita, después le agrega, en vez de sujetarse. Hay que sujetarse, las emociones hacen que no nos queramos sujetar. Hay que sujetarse a la voluntad perfecta. Hay mucha gente que quita cosas como, no, este verso no, o este mandamiento no, porque me hace sentir feo, entonces no lo voy a predicar. Eso es Pedro. O voy a enseñar esto, y le voy a agregar un poco más para las emociones de la gente. Eso es Pedro. Shimón, eso es Shimón. Y Pedro en el sentido
Nombre malo. Dice, le dijo Kev, soberano, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Ay, ay, ay. Mi vida daré por ti. Se dejó llevar por la emoción y le dijo algo que no estaba preparado para hacer. Sí lo terminó haciendo. O sea, ahí Yahweh profetizó a través de él. Pero se dejó llevar en ese momento por la emoción. Porque como sabemos, después lo negó. Y si en ese momento hubiera estado dispuesto verdaderamente a morir por él, no lo niega. Le dice, sí, ¿y qué? Soy yo, ¿y qué? Y lo matan. Entonces, en un momento lo negó porque todavía no estaba preparado para morir por él. Pero su emoción lo llevó a decir eso. Amarrarse con sus palabras también se podría decir. Mi vida daré por ti. Y Yahushua le respondió, ¿tu vida darás por mí? Qué feo que le responda así a Yahushua. Como incrédulo. Como, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Soberano, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti, como diciendo, aún si es a la tumba que vas, ahí voy contigo. Y Yahushua le respondió, ¿tu vida darás por mí? Otra vez se lo agregué yo, sin querer. De cierto te digo. Y si le dice de cierto es porque no hay duda. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 3 veces, que representa, bueno, en lo que respecta a reencarnaciones, ¿se acuerdan? El máximo de las veces que se puede reencarnar, como la tercera es la vencida. Los 3 días que va a estar muerto Yahushua. Las 3 partes en que se separa la historia. 2000 años. Entonces, tu vida darás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo. Y con esto del gallo hay diferentes opiniones. Se dice el Tarnegol, ¿era que se llamaba? Gallo. O sea, hay 2 opiniones. Una que era un gallo normal, kikiriki. Otro que era un hombre que le llamaban el gallo, porque era el que anunciaba que se estaba abriendo el templo. Y esa opinión tiene que ver con que dicen que no era permitido por la ley judía que hubiesen gallos cerca del templo. Por el animal, lo que habla la escritura al respecto, tenían que mantener lejos a los gallos del templo, se suponía, entonces no permitían que hubiese gallos cerca. Entonces por eso dicen que no pudo haber sido un gallo que cantó, porque era prohibido. Ahora, obviamente uno es capaz de oír un gallo bastante lejos, entonces cabe la posibilidad de que era un gallo que estaba bastante lejos y lo escuchó. Pero lo que algunos interpretan es que era el hombre que anuncia que el templo fue abierto. Curiosamente, ese trabajo de gallo era el que se le iba a dar a Pedro. Por eso se le dio el nombre Kef, que era la versión hebrea de Caifás, por ejemplo. Porque era el nuevo sumo sacerdote que había puesto Yahushua en la tierra. Yahushua a orden de Melquisedec, Pedro como Leví. Con el sumo sacerdocio que se le fue quitado a Caifás, lo toma Kef. Pero también recuerden que Yahushua dijo, sobre esta piedra construiré mi congregación. Kef es piedra. Curiosamente, el hombre que era como gallo dormía en el templo, ponía la llave del templo en un hueco en el piso, ponía una piedra encima de la llave y se acostaba a dormir ahí. Entonces se levantaba, quitaba la piedra, agarraba la llave, abría el templo y anunciaba como gallo. Entonces Pedro, como el gallo, por eso antes de que ese gallo cantara, Pedro lo negaría, porque Pedro sería la piedra que cubriría la llave del conocimiento, que es Yahushua, con la que se abre la puerta para entrar al reino de Yahweh. ¿Está claro? Entonces, por eso Pedro como la piedra sobre la cual estaba construido el templo, en el sentido de una piedra que estaba en el piso, guardando la llave del conocimiento, que representa a Yahushua. La piedra que se soltó sin mano humana del monte en Daniel 2 y cae y destruye en los pies que había acabado de lavar Yahushua. La estatua de la cual hemos venido hablando, que se viene para el suelo y se convierte en el reino de Yahweh, esa piedra. Entonces, tu vida darás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y eso muestra cómo, digamos, Pedro se puede tomar como los muchos. Por eso también lo que mencioné de la tribu de Leví, sacerdocio terrenal, los que van a servir.
Pedro representaría a los muchos porque son los que se dejan llevar por la emoción hasta que es muy tarde. Van a negar a los dos testigos, van a negar la doctrina, van a decir que no puede ser así, van a negar el nombre hasta que se dan cuenta que era lo correcto y van a tener que morir por el nombre que negaron. Igual que Pedro tuvo que morir por aquello que había negado una vez que resucitó Yahushua. Por eso los muchos van a tener que morir una vez que resucita el último. Así como Pedro murió una vez que Yahushua resucitó. Ahí ya estaba dispuesto a morir por él porque ya lo vio resucitado. Los muchos ya van a estar dispuestos a morir porque ya van a ver que era lo correcto. ¿Sí me explico? Esto también es muy importante, porque pasó eso con Pedro y como Pedro en este caso representaría a los muchos. Por eso los muchos salieron de la iglesia católica donde tienen a Pedro como líder. A Júpiter, al judío Peter. Júpiter, ¿verdad? Porque es la estatua de Júpiter que dicen que es Pedro. Curiosamente en inglés Júpiter se dice Júpiter o Júpiter. Y eso también se podría traducir como el judío Pedro. Dice Mazul, el resumen de 10 a 2 y de 2 a 1 como 10 tribus de Israel, 2 casas unidas en uno. Buen punto. Las 10 tribus de Israel como los 10 mandamientos. Las otras 2 tribus, Yahudá y Benjamín, como los 2 mandamientos. Los pocos que cumplen los 2 mandamientos. Los muchos que cumplen los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 12, como la congregación escogida huye y se va al lugar preparado, la bestia se va detrás de los que cumplen los mandamientos? Como los muchos, las tribus perdidas. Entonces, sí, 2 mandamientos, 2 tribus. 10 mandamientos, 10 tribus. Y todos los que sean de las 10 o de las 2 se unen en el mandamiento de creer en su nombre. Dice, la tercera negación sería de los muchos en esta tercera y última parte del tiempo. Así es, los últimos 2000 años, los muchos negarán a Mashiach. Que cante el gallo sería como que hable el rey por la corona del gallo, puede ser, dice Mazul. Sí, el gallo es rey, tiene corona. Lo curioso del gallo es que es un ave que no vuela. Las aves representan a los ángeles. Micael es un ángel que viene al mundo como hijo pródigo. Al convertirse en hombre ya no puede volar, ascender al estado donde estaba antes, hasta que muera y resucite. O sea, hasta que lo nieguen y lo maten y resucite. Entonces, qué curioso, porque el último viene como rey, igual que el gallo tiene corona. Viene como un malaj, igual que el gallo es un ave. Viene como hijo pródigo, igual que el gallo no puede volar. Y es el que anuncia la mañana, igual que el último viene como el sol de justicia para empezar el Shabbat milenial, la mañana. Entonces, sí se puede conectar. Y también, aún si lo conectamos con el Tarnegol que les decía, el que trabajaba en el templo, la llave sería Yahushua, la piedra sería Kef, Pedro, y el que canta y avisa que ya se puede entrar sería el último, que agarra la llave del conocimiento, quita a Pedro y abre el templo. ¿Recuerdan en Génesis cuando Jacob agarra una piedra y la agarra de almohada? Esa piedra, como esa piedra que estamos hablando, en esta interpretación, ¿verdad? Por si algo, esa piedra sobre la que se recuesta Jacob representa a Pedro, la doctrina que se dejó en Pedro, y recostándose sobre él, el último. Recuerden que Yahushua dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, pero después de su muerte ya lo tendría, porque Yahushua es la piedra angular. Entonces el último se recuesta sobre el sacrificio de Mashiach para poder cumplir su voluntad. Pero en esta interpretación es curioso, Jacob se recuesta sobre una piedra, eso conecta que el último se recuesta sobre una piedra al morir. Y es el que guarda la llave del conocimiento, que es el nombre del Hijo Yahushua.